Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Por allá está nuestro queridísimo amigo Bush, otra vez haciendo sus peripecias, volando por las alturas, tratando de revolotear entre recuerdos y memorias, para darles a ustedes un pequeño entretenimiento en este día. Este es Recuerdos Celulares número 14, La Larga Noche. Y para empezar, de entrada, y con el informe que le estoy dando a los verificadores, respetando los derechos de autor y nada más como carácter ilustrativo del título, La Larga Noche de este video, voy a hacer una pequeña lectura de uno de los escritores que más me encantan a mí, Gibran Khalil Gibran, El Profeta y el Loco. Este libro a mí me llegó en el año de 1999 y fue una especie de regalo que me dio la vida porque empecé a explorar tantas cosas en mí y este profeta y este loco me llenaron de algo que sinceramente me sorprendió. Por eso a los verificadores, este libro es de la colección que tengo en mi casa, pertenecía a mi hermano mayor, es de la editorial Círculo de Lectores y El Profeta y el Loco del gran escritor Gibran Khalil Gibran. Leeré a modo de ilustración del título de este video, La Larga Noche, uno de los cortos poemas o cuentos que más me encantan en la página 168, abro comillas, La Noche y yo. Estoy un poco alérgico porque está haciendo algo frío, entonces sufro un poco de rinitis alérgica, entonces me sabrán de excusar. Y cito textualmente, abro comillas, La noche y yo. Soy como tú, oh noche, oscuro y desnudo. Sigo por el camino en llamas que está sobre mis sueños y cada vez que mi pie toca la tierra, brota allí un roble gigantesco. No, tú no eres como yo, oh loco, porque aún miras hacia atrás para medir la huella que dejaste en la arena. Soy como tú, oh noche, silencioso y profundo, y en el corazón de mi soledad hay una diosa que está dando a luz un hijo, y en él se tocan el cielo y el infierno. No, tú no eres como yo, oh loco, porque aún te estremeces ante el dolor y la canción del abismo te espanta. Soy como tú, oh noche salvaje y terrible, porque mis oídos están llenos de los gritos de naciones conquistadas y de suspiros de tierras olvidadas. No, tú no eres como yo, oh loco, porque aún tomas a tu yo pequeño por compañero y no logras ser amigo de tu yo gigantesco. Soy como tú, oh noche cruel y temible, porque mi pecho está iluminado por navíos en llamas y mis labios están húmedos con la sangre de guerreros asesinados. No, tú no eres como yo, loco, porque aún tienes deseos de tu alma gemela y no te has convertido en la única ley para ti mismo. Soy como tú, oh noche, jovial y alegre, porque aquel que duerme bajo mi sombra está ahora borracho con vino virgen, y aquella que me sigue peca alegremente. No, tú no eres como yo, loco, porque tu alma está revuelta en el velo de los siete dobleces y no llevas tu corazón sujeto en tu mano. Soy como tú, oh noche, paciente y apasionado, porque en mi pecho 1000 amantes muertos están sepultados en mortajas de besos marchitos. Eres loco,
¿De verdad como yo? ¿Eres como yo? ¿Puedes cabalgar en la tempestad como si fuera un corcel y empuñar como espada el relámpago? Como tú, oh noche, como tú, soy alto y poderoso, y mi trono está edificado sobre montones de dioses caídos, y ante mí también pasan los días para besar el borde de mi vestido, pero jamás para mirarme a la cara. Eres tú, eres como yo, hijo de mi más oscuro corazón, y piensas mis pensamientos indómitos, y hablas mi cósmico lenguaje. Sí, somos gemelos, oh noche, porque tú revelas el espacio y yo revelo mi alma. Y cierro comillas. Y en compañía de nuestra queridísima Lluvia, que ahí está sonando. Hacía tiempos que no había un video con mi amada Lluvia ahí presente. Los que empezaron conmigo acá en el canal, empezando todas estas historias, todas estas locuras para algunos, entelequias para otros, fantasías para algunos más, pero en mis profundas realidades y ensoñaciones, siempre nos acompañaba la lluvia. De algún modo siempre aparecía ella, daba su señal. El mundo da vueltas y va cambiando y se va transformando cada día, cada instante, cada minuto. La Tierra también está tomando sus propias decisiones. Y como buen logos planetario, no está supeditada o amarrada a los caprichos de una de sus creaciones, y mucho menos condicionada por los lamentos de sus humanos. Es deber nuestro despertar y abrir los ojos y estar a la altura, y sobre todo marchar a su ritmo, porque si no, ella no le temblará la mano de dejarnos atrás. Y hablo del logos planetario, Pachagaya. Nadie será dejado atrás, muchas veces lo he dicho acá, pero algunos interpretaron eso como una excusa para echarse de su zona de confort a las petacas, como decimos en Colombia, y creer que todo estaba resuelto, cuando en realidad nadie será dejado atrás. Es una meta del objetivo que se tiene en mente para sacar adelante esta humanidad y esta tierra y toda vida sobre ella y bajo ella y en la superficie y sobre la superficie. Pero eso implica que nosotros también trabajemos. Eso implica que estemos a la altura y sobre todo que vayamos al ritmo. Porque si no, los únicos que se van a quedar atrás son los que no quieren avanzar. Yo lo he dicho acá más de una vez, un viejo dicho romano de la época de mi querido Otto Marcio. Los dioses solo ayudan a los hombres que se ayudan a sí mismos. Y estamos en este proceso. Se les ha dado las herramientas, los tips, para que ustedes mismos, sin intermediarios, por sus propios medios, avancen. Y la mayoría de las veces lo que leo son quejas, lamentaciones, juicios, críticas y echarle la culpa a los demás. Les di pautas para el autogesara personal, bien por los que lo están haciendo. Les hablé de lo del gesara, el auténtico gesara, y puse un ejercicio, algo pequeño, para ver hasta dónde realmente han creído en este tema del gesara y hasta dónde son copartícipes de él. Y solo 26 personas respondieron. Les publiqué un video de agradecimiento de estos ancianos y les voy a contar algo que pasó durante el momento en que estábamos organizando lo del video, que es como la contraparte de lo que pasa en este mundo y que algunos creen que yo soy de los de la New Age, que vivo muy bueno
y que hablo sin conocimiento de causa y que muy cómodo desde mi comodidad hablar de las cosas tan lindas del mundo y olvidar y darnos la espalda a las tristes, terribles cosas del mundo. Yo les he dicho que no soy empático, pero eso no quiere decir que no tenga sentimientos o emociones, defectos como cualquiera. Yo no tengo que estar aquí llorándole a nadie, menos exteriorizando cosas. Pero estar en un lugar donde hay personas que en su mayoría fueron abandonadas por los que ellos mismos trajeron al mundo, sus propias familias, sus propios hijos. Y esto tiene que ver con esta memoria en particular, porque este recuerdo que les voy a hablar ahorita a continuación es algo totalmente opuesto a lo que les voy a mencionar acá y que tristemente es lo que refleja la realidad del mundo, pero que nosotros tomamos la decisión de no vivir esa realidad y tratar de transformarla de otra manera. Y que no tienes que ser de la New Age o creer que te vas a convertir en silicio para convertirte en un ser brillante de luz. Simplemente es tomar la decisión, ser un diamante. Y está el caso de Claudia y Diana, que los pocos que vieron el video de agradecimiento saben de quién estoy hablando. Resulta que estas personas, estos viejitos, están en una condición que dentro de la mentalidad de esos divulgadores New Age se lo merecen, se lo buscaron, es fruto de su karma. Y eso en parte es verdad. Ellos, por sus acciones, decisiones, llegaron a un punto donde terminaron abandonados a su suerte en una condición de indigencia muy lamentable. En sus miradas se les ve no solamente la demencia producto de la degeneración y deterioro de su cerebro, en su piel marchita y acartonada se les ve los huesos, la transparencia de sus venas, la lividez de estar entre la vida y la muerte. Pero lo que más llama la atención es esa energía de soledad y tristeza que cargan y cómo se iluminan cuando alguien les dice algo bonito, les toma la mano. Yo trato de estar imaginándome cómo es estar en el lugar de ellos. Tarde o temprano terminaremos así algunos, ¿no? Y cuando los toco, que yo soy muy sensible, y veo lo que hicieron en sus vidas, es triste cómo hay personas justifican abandonar a estos seres, dizque porque su karma, su baja vibración, se lo buscaron, o que son hologramas o seres sin alma, etcétera, etcétera, que no va a recordarle lo que ya sabemos cómo habla esa gente. Sobre todo una cosa que publicó una de esas señoras de allá de Argentina, que me lo mandaron por Facebook, y es increíble los psicópatas que son. De hecho, mi querido Serafín, que está en Ecuador, me mandó algo que publicaron hace poquito también, y me dio risa porque hablan de comandantes, hablan de un tal Walt o Welt, un nombre todo raro, y un nombre es que Sofiel, que dice que tienen naves hospitales allá arriba y que ya están listos para rejuvenecer a la gente y, y llenarlos disque rejuvenecerlos, volverlos bellos, atractivos y una cantidad de cosas, que en el proceso de ascensión, que tiene una cantidad de hospitales allá, bla, bla, bla. Un tal Solén, un tal Emanuel, una tal Pastora, Montaña Sagrada de Erx, bla, 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 bla. Y es la manera como así evaden encarar la realidad. El maestro hace más de 2000 años
Iba allí donde la gente no iba, donde estaban los leprosos. No importaba tu condición social, si eras rico, de la nobleza o pobre, si te daba lepra era lo peor, y eran abandonados a su suerte. Y allá estaba el maestro, un ser de novena, entre ellos, dándoles de comer, limpiándoles sus llagas, hablándoles, consolándolos, dando ejemplo. Pero ahora esos nuevos obispos de la nueva era, en sus tonos de oro y marfil, pregonan aleluyas, salvaciones a los que no la necesitan. Y uno no los ve donde realmente se les necesita. Entonces, cuando toco a estas personas, veo lo que fueron. Y sí, es su karma. Pero cuando uno les ve sus miradas como se iluminan, cuando sienten que en verdad nadie será dejado atrás, que la divina fuente está ahí, cuando llega una persona les dice algo lindo, los acaricia, a pesar de sentir sus huesos, ese olor dulce ya cercano a la muerte. Y uno no se fija en eso, uno se fija en ese ser que ahora está indefenso, no en lo que fue, en su crueldad, avaricia, egoísmo, lo que sea, no, ese ser ahora. Me causó gracia una persona que me escribió cuando publiqué esa imagen de ese anciano paradito de espaldas en la puerta. Y me dice, ay, no, tan lindo, tan hermoso, y de qué carajos. Y qué pena, yo sé que usted se basa en la musiquita que coloqué, que no era mía, sino que es lo que daba opción ahí en Facebook. Pero no viste, no fuiste capaz de ver el verdadero drama que hay ahí. Porque la mayoría de la gente de la nueva era está así, vea, ciegos ante las injusticias del mundo. Y está la contraparte de los que utilizan esas injusticias del mundo para lamentarse y alimentar su resentimiento. Todo eso yo lo pasé también. Es triste ver a ese ancianito parado todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, en la puerta, esperando, todos los días. Y nadie viene, está solo. Hay gente que publica que tan linda la soledad. Yo he estado solo 10 años. Y de pequeño siempre fui solitario porque nadie estaba al nivel de mi inteligencia y de lo que yo veía y sentía. En mi adolescencia y mi juventud no sabía lo que era el contacto físico, no lo sentía. Hay tipos diferentes de soledad, que te hace fuerte y todo, sí. Pero cuando ves a un anciano de esos en ese tipo de soledad, no importa la preparación que tengas, es dura. Incluso me acuerdo de un monje que vivía en soledad en una ermita por aquí cerca, hace muchos años. Y uno sabía que en el fondo él estaba triste porque no había nadie que lo acompañara. Y si bien fue su decisión estar solo en esa ermita y dedicar su vida consagrada a la oración, en cierta manera, como una vez me lo dio a entender, era su manera de escapar del mundo y de las responsabilidades que implicaba asumir el mundo. En cierta manera me dio a entender que lo que él hizo fue la vía fácil. Y aún así, al final, murió en soledad. Hay personas que han cometido cosas terribles y hay gente que me ha escrito que ojalá justicia, que es una forma disimulada de venganza, que paguen lo que han hecho,
¿Que cómo es que la divina fuente permite eso? Ese es el error. Tú te tienes que dedicar a ser la mejor versión de ti mismo todos los días. Entonces, mientras íbamos a hacer ese video, había mucho ruido. Es que hay ruido todo el día porque está al lado una autopista. Si esa persona que me dijo, ay, tan linda la música, el simbolismo tan lindo del ancianito ese, si hubiera visto el video de agradecimiento, había escuchado el extremo ruido que se da todo el día y toda la noche ahí. Porque está al lado de una autopista. Camiones todo el día y toda la noche. Y cuando íbamos a hacer el video, había una ancianita que estaba sentada en una silla de ruedas. Estaba dormida, aparentemente, parece. Yo vi ahí, estaba pues, dormida. Bueno, estábamos hablando, bueno, vamos a hacer el video de esta manera, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ustedes solamente hablen como lo sientan, quiénes son los dos ancianitos que voluntariamente, en pleno uso de sus facultades, autorizaron que su imagen saliera. Bueno, todo básico, normal. Y cuando me fui a la parte de atrás donde estaba la lavadora, esperando que llegaran y todo eso, se estaban demorando. ¿Y qué pasó? Y resulta que esa viejita había acabado de morir. Simplemente se durmió. Esa viejita había llegado hacía 5 días antes, en unas condiciones lamentables, fruto del abuso y el abandono de sus propios seres cercanos. Por orden judicial fue enviada allá. Este hogar ha recibido casos muy dolorosos, muy extremos, y a veces sin ningún tipo de red de apoyo o alguien que les ayude. Esta muchacha y la otra gerentóloga con las uñas han buscado la manera de no cerrarle las puertas, de no dejar atrás a ninguno de estos ancianitos, sobre todo los que no tienen a nadie que responda por ellos. Y esta niña, esta viejita, por favor, esta viejita que llegó en unas condiciones, parálisis, mitad de su cuerpo, oliendo a podrido. Por las escaras tenía huesos expuestos, dolor extremo, no podía hablar. Y en 5 días la transformaron. Se podía sentar, no podía hablar, pero al menos trataba de... Se le veía en la mirada la gratitud inmensa. Primero la incredulidad, no creía que estaba ya por fin en un lugar donde la estaban cuidando. Y Claudia, la gerontóloga, la bota y los que vieron el video saben quién me estoy refiriendo, le decía, viejita, estás en un lugar donde te vamos a querer, te vamos a dar todo lo que necesitas, te vamos a consentir. La señora no podía comer bien, entonces tenían que con una jeringa inyectarle en la boquita la comida. Y la viejita por fin empezó a verse en los ojitos como una luz de esperanza. Y ese día en particular estaba contenta. Trataba como de hablar, de decir algo, pero no podía articular palabras. Y después de almorzar, que le dieron la jeringuita con la comida, la dejaron ahí en la salita con los otros viejitos donde hay un televisor. Y yo llegué organizando ya para lo del video. Y nada, se estaban demorando. Y yo, ¿qué pasó? Cuando viene y me dice Claudia, se nos murió. Ah, caramba. ¿Hacemos el video? ¿No lo hacemos? Un dilema. Y ella me cuenta que esta señora había sufrido abandono, desidia, estuvo encerrada durante años en una habitación oscura, nadie veló por ella, o las personas que velaban por ella estaban en otra idea, fueron irresponsables, negligentes, quizás lo hicieron con
buena o mala voluntad, no se sabe, al menos no me lo dieron a entender, pero la transformación fue increíble de esta viejita. Y cosas así crueles hay. Por eso es que hay tanto revuelo y por eso es que en este momento están hablando pestes contra este señor australiano llamado Mel Gibson por la película que va a lanzar ahorita el 4 de julio, Sonidos de Libertad, basada en todo lo que un ex agente e investigador privado encontró y combatió de las redes de tráfico de seres humanos y sobre todo de niños. Yo conozco esa crueldad, la he visto, para que no me vengan con pendejas algunos. He visto cosas de altísima crueldad. Y no en otras vidas, en esta. Vi lo que es la violencia extrema. Y conocí casos y situaciones brutales y testimonios brutales. Para que no me vengan a hablar estupideces algunos conmigo por aquí. Diciéndome cosas bobas por ahí. Yo a veces tengo un temperamento fuerte y es precisamente porque me ha tocado cosas innombrables, inanarrables acá. Mi proceso de sanación y de ascensión personal no ha sido fácil. Y para los que creen que la ascensión es todo bel rosita y que son alimentados en su ego espiritual por esos divulgadores charlatanes vende humo, todos atraen lo que quieren. Pero la divina fuente trabaja es ahí en el pantano. Ella es esa anciana abandonada. La divina fuente es ese niño explotado o abusado o devorado vivo, como han narrado algunas historias por ahí, que yo personalmente escuché una en particular. Ella es el perrito abandonado en la calle, envenenado. Ella es el árbol que es cortado en la selva. Ella es la ballena sacrificada en las Islas Feroe. Ella es todas esas personas rechazadas y abandonadas. Ella es todos aquellos que son señalados como espurio. Y como siempre el helicóptero me da vueltas, óigalo. Mínimo ahorita me voy a estar sintiendo con dolor y con náuseas, pero bueno, aquí vamos. La divina fuente es todo aquello que algunos aquí dicen, ¿por qué no hace nada? Ella sí hace. Te está dando la oportunidad para que seas tú el que actúe. Y es así como estas personas de este hogar actuaron. Cuando les llegó la divina fuente abandonada, podrida, con sus huesos expuestos, abandonada en un estado, y la bañaron, la limpiaron, la vistieron, la consintieron, la alimentaron, la animaron, la consintieron, la amaron. Y al quinto día, tranquila, por fin pudo descansar. Yo aquí no alardeo de que tengo cositas, algunos dones, ¿no? Estaba sentado, pues, ¿qué voy a hacer? Hago el video, no, mientras esperamos que llegara la funeraria, tuvimos que hacer las cosas de tal manera de que los viejitos no se dieran cuenta, porque ningún viejito, salvo la señora que habló, la viejita que habló en el video de agradecimiento, que ella también tiene un problema de un derrame, pero está todavía muy consciente. La única que se dio cuenta de los ancianitos que había muerto esa señora era esa viejita y obviamente el personal del hogar. La viejita, antes de hacer el video conmigo, pero es que nos demoramos, ella no, digo, no, todavía no hagamos el video. Ella se fue a rezarle, porque como católicos que son, rezarle un rosario
y una novena para que descansara la ancianita que había muerto, porque disimuladamente los enfermeros la llevaron a la habitación, a la primera que encontraron ahí la habitación abierta, sin que los viejitos se dieran cuenta, porque eso genera una situación muy particular. Si ellos se dan cuenta que la viejita murió, empiezan a morir los otros también. Entonces la acostaron como si estuviera dormidita. Lo hicieron con un amor. Y los viejitos creían que estaba acostada dormidita. Entonces cuando llegó la funeraria, los viejitos los movieron para otro lado para que estuvieran allá entretenidos, jugando, pero es que se alcanza a escuchar música, una motosierra por ahí que estaban, porque están haciendo el deck, o sea, como que nada hubiera pasado para que los viejitos estuvieran tranquilos. Y, obviamente, vinieron los de la funeraria y sacan a la viejita. Pero antes de eso yo estaba sentado allá afuera, cuando yo veo en el balconcito del segundo piso una señora flaquita, con un vestido oscurito, parecía una monjita, de cabellito negro, flaquita, con una sonrisa bellísima. Estaba contenta. Yo, ¿quién será? Y cuando vino uno de los hijos de la que había fallecido, ahí no se puso seria. Y me dijo, lo sentí como si me hubiera hablado aquí, que no se van a poner a pelear. Ah, y que no se olviden de echarle agua a las maticas. Y yo, ay, fue pucha. Era la señora que había muerto. Su alma todavía estaba ahí. Y yo, ay. Entonces, cuando llegaron estas personas, yo le dije al señor, ¿ustedes qué es de la señora que murió? Ah, sí, soy el hijo. Ah, mire, les manda a decir que no se peleen entre ustedes y que le echen agua a las matas. Y el tipo me miró como, ¿y este? Yo, es lo que dijo, no, yo no sé. Al ratico estaban peleando entre ellos temas de sucesiones, ya discutiendo temas de herencias. ¿Quién se iba a quedar con la única cosita que tenía la señora, que era una casita? Peleas entre ellos, quién la va a enterrar, si la van a cremar, si la van a enterrar, si va a ser en el pueblo de origen o aquí o en Medellín. Cuando el ratico viene, el señor me dijo, oye, ¿usted cómo supo de las maticas de ella? Y yo le dije, no, ¿sabes qué? El único que te digo es que le echen agua a esas matas, sobre todo una que ella quiere mucho. Sí, hay una matica que ella quiere mucho, una que da florecitas. Yo no he tenido tiempo de ir a echarle agua, está marchita. Bueno, ya sabe que le tiene que echar agua. Sacaron el cuerpo. Yo no veo eso porque no quiero que se me peguen las cosas que hay alrededor. Entonces, me fui a otra parte, ahí en el hogar, me puse a hablar con el que construye el deck. Y cuando por fin se la llevaron, entramos a hacer el video. Y a veces me pongo a pensar en mi madre, porque yo también fui como de esos hijos malos que no se ocuparon de ella. Cuando yo todavía no tenía claridades de esta vida, abandoné a mi madre, a la biológica. Cuando ella murió, yo llegué tarde. A los 15 minutos había muerto ya ella. Y le empecé a hablar, le hablé al oído y le comenté que todo estaba bien. Y salió aire de su cuerpo, así. Y vi como el cuerpo se relajó y su mano se alcanzó a abrir un poco. En esa parte de su mano había algo. Metí la mano y la saqué lo que había ahí. Y era un billetico de 1.000 pesos colombianos. A pesar de que yo no fui, digamos, un buen hijo y la dejé prácticamente a su suerte, ella nunca se olvidó de mí, ni siquiera cuando cayó en coma. No sabemos cómo fue que ella tenía 1.000 pesos en la mano
Y cuando ella muere, ella, es que fue la luz, ella cada vez que yo iba a la casa, las pocas veces que la visitaba, ella me regalaba 1.000 pesos para que comprara un chance a ver si me daba la suerte. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo será la divina fuente con nosotros? Cuando nosotros no somos tan buenos hijos. En Lemuria no había enfermedades. La gente envejecía. Y era muy hermoso cuando un anciano y una anciana llegaba a la vejez y se reunía la familia alrededor. Bisnietos, tataranietos, nietos, hijos, todos se reunían. El esposo o esposa, si estaban casados, se reunían. Incluso los que ya habían partido energéticamente, se les veía su esencia, su energía ahí presentes también. Y tranquilamente decían, ya he cumplido, ustedes han recibido de mí lo que he podido darles, con inmensa gratitud me despido y me voy a reunir con el principio de todas las cosas, daba indicaciones qué hacer con su cuerpo biológico orgánico y luego recitaba algún canto, normalmente de esos que cantaban cuando eran pequeños, cuando eran niños o niñas, un canto muy hermoso, pero aquí ya cambió el tono, era un canto de despedida y lentamente iba bajando el tono de voz, lentamente la frecuencia se iba volviendo muy suave y un momento dado, silencio. Su alma había acabado de partir. Toda la familia, obviamente, es una despedida. Hay algunos que lloran, pero no lamentándose como hoy día esas estupideces que ven por ahí uno. No, de una manera sencilla, algunas lágrimas. Y luego, de manera muy amorosa, todos le van envolviendo el cuerpo en pliegos. El vestido, porque antes de cuando se reúnen el anciano o la anciana, tiene un vestido de muchos flecos, de muchos boleros, y se va recostando a medida que va quedando dormida o dormido, y queda por fin en una posición semi acostada, muy cómoda, muy bonita incluso, y queda todo el vestido extendido a los lados, con el cabello y todo así. Entonces, toda la familia empieza a cubrirle el cuerpo con, con el vestido formando como una especie de envoltorio. Y en ese proceso se están despidiendo del cuerpo, porque inmediatamente en el lugar empieza a iluminarse y la llama, y es algo muy hermoso que ocurre ahí, la llama que está encendida, que da luz al hogar cuando era pareja, hace mucho tiempo cuando se casó y se unió con su pareja, y esa luz cambia de color, se pone muy blanca y después casi como un pabilo y se oscurece la habitación, quedando el resplandor de las auras de todos y la de la persona que partió, el aura, su energía está al lado. Si su compañero o compañera ya ha partido antes, ahí también está su energía, se toman de la mano y transfieren la intención de amor que los unió a sus descendientes y se van. Inmediatamente la llama empieza a brillar en colores como si fuera un arco iris bellísimo
Se ilumina otra vez la estancia y empieza la fiesta. Empiezan a reír, a abrazarse, porque han recibido un regalo de abundancia, todos han recibido el regalo de abundancia del que partió, saben, por ejemplo, los pequeños ya saben que tienen, digamos, su dote para cuando se vayan a casar, o sea, es una belleza, todos empiezan y pasan a la sala donde hay una mesa enorme llena de todos los manjares que ustedes se puedan imaginar y todos empiezan ahí a comer, a hablar, empiezan a tirar fragmentos de madera muy aromática a una fogata y esa empieza a iluminarse, esa fogata a arder bellísimo y otra vez los niños, cogen el cuerpo y en una danza muy hermosa, pero a la vez muy solemne por el respeto que inspira, llevan el cuerpo a la fogata y la colocan con un amor como si fuera un leño más. Y esto arde. Y empiezan a lanzar cositas aromáticas, cristales, de todo. Muy bello eso. Es una fiesta. Los árboles están meciendo, hay viento, o sea, es bellísimo. El cielo está estrelladísimo. Normalmente se hace de noche, en luna nueva que llamamos. Y arde hasta el amanecer eso. Luego todos se van retirando a sus hogares y solamente quedan los mayores, los más mayores, los que saben que seguirán ellos después. Y ellos son los encargados de recoger las cenizas, lo que haya quedado en la fogata, y lo colocan en una vasija de barro. La llevan al jardín de la comunidad, hay un jardín comunitario, y ojo con esto que es bellísimo, y colocan ese jarrón de barro muy bello, extremadamente decorado, con colores bellísimos, terrosos y cerámicos, pero es un jarrón que está en estado crudo, por lo tanto se puede biodegradar tranquilamente y lo colocan en un espacio del jardín. Es un jardín muy grande, todos los pueblos de lemurianos tenían esos jardines. Y ahí colocan el jarrón y le colocan la semilla de una flor muy especial que hoy día lo que, digamos, quedó de esa flor la conocemos como el girasol. Pero en ese entonces no es como el girasol de ahora, era mucho más hermoso. Y ponen esa semilla ahí. Y con las lágrimas, porque es un detalle que no les comenté, las lágrimas que los que lloraron las recogen y echan unas gotas en esa semilla, en esas cenizas, echan unas gotas y empieza a germinar casi instantáneamente. Y empieza con los días a crecer. Y al cabo de exactamente 9 semanas, de ahí viene la costumbre de los famosos 9 días de las novenas, pero aquí eran 9 semanas, exactamente a las 9 semanas había una esplendorosa flor que siempre miraba hacia donde está el sol. En el amanecer la flor era recibiendo el sol y en el atardecer saludando y despidiendo el sol. Y era bellísimo porque en la noche emite como una luz muy tenue de sus hojitas. Por es que esos jardines son muy bellos y a mí me encantó esa escena de la película Avatar cuando andaban por esos jardines por la noche y se iluminan. Así eran estos. Es la esencia, la energía del que partió, no el alma, sino la energía, la esencia que se está reintegrando a la naturaleza. Y esos jardines son bellísimos porque son lugares donde las personas van a encontrar el silencio, la sabiduría, la tranquilidad y la paz. Y además eran sitios de sanación. Si alguna persona
digamos, tenía algún tipo de dolencia, que era muy raro que ocurriera, iba y se quedaba ahí varios días en meditación, eso lo llaman meditación solar. Hay un señor que habla, me extrañó, ahorita lo estaba viendo en Facebook, el tipo está hablando de la meditación solar, es un señor muy querido, es un hombre que ayuda a muchas personas, en este momento no me acuerdo bien el nombre, creo que se llama Javier Lozano o algo así, y, y y se queda en una meditación solar. Y la meditación solar es muy bella porque vos te convertís en un solo, o sea, empiezas a proyectar energía. Y el lugar, como es energético, hay unos resplandores muy bellos y las personas que están ahí encuentran solución a sus dolencias, si las tienen físicas o emocionales, si han pasado por una tristeza, una separación o algo. ¿Y qué pasa para aquellas personas, por ejemplo, que sufrían un accidente, tenían heridas, lesiones, mutilaciones por alguna cosa, porque el mundo era el mundo y el mundo no ha cambiado en el sentido de que si ocurre un accidente te aporreas o te cortas algo, pues obvio sucede, ¿no? Eh, Habían personas que desde muy pequeñas tenían ciertos dones de proyectar la energía y focalizarla y eran adoptados como aprendices o como protegidos de las sumas sacerdotisas y de las magas y magos que habían en Lemuria. Habían magos de las montañas, habían magos de las sabanas, de los bosques, de las costas, de las playas y del mar. Habían, de hecho, Merilín, el que llaman Merlín, que es un ser de altísima dimensión que ha venido a experimentar y es uno de los que llamamos administradores de los logos estelares y logos planetarios, toma forma humana como si fuera un anciano al estilo Gandalf, pero muy hermoso, muy brillante, muy jovial, le gustan los chistes, pero es un hombre muy serio, a veces es una mujer muy seria, va siempre con su báculo de poder, su bastón de mando que llamamos, no confundir con el Moisés que llaman, que de hecho ese tal Moisés era una de las encarnaciones de Merlín o Merilín. Entonces, estos magos y estas sumas sacerdotisas apadrinaban, adoptaban o protegían a estos niños o niñas que tenían dones muy especiales de sanación y se convertían en los sanadores. Eran personas que sanaban no solamente a otras personas, también árboles, la tierra, a los animalitos. Había veces, uno podía ver ciervos que hoy día están extintos, ciervos que tenían unas cornamentas gigantescas. Era muy hermoso ver esos ciervos porque eran animales que vivían mucho tiempo, eran animales muy grandes, inmensos. Esas cornamentas eran gigantescas y habían nidos en las cornamentas, habían pájaros, habían especies de pájaros parecidos a las golondrinas, a los colibríes. Digo parecidos porque hoy día lo que vemos es, digamos, imágenes o, entre comillas, remeditos o remedos de lo que fue en esa época tan esplendorosa. Cuando se alteró y se manipuló la energía y resonancia de la Tierra, muchas especies desaparecieron, se extinguieron físicamente. Ojo, cuando una especie orgánicamente desaparece, se extingue, es solamente su componente orgánico. Su energía continúa en el plano etérico de la Tierra. La Tierra también tiene cuerpos. No solamente el cuerpo sólido material sino también cuerpos etéricos, energéticos, mentales, lo que llamamos psíquicos, porque la Tierra es un ser viviente. Entonces, en ese orden de ideas, estos seres pasan al cuerpo etérico de la Tierra y luego su plantilla energética vuelve otra vez a los cristales sagrados del interior de la Tierra a ser almacenados para en algún otro momento volver a aparecer en un ciclo de evolución un poco más evolucionado o son tomados, prestados solamente por entre logos planetarios que toman una plantilla de estas, un molde, porque estas plantillas no se pueden sacar de acá, toman un molde y en los mundos que están creándose, siembran vida. Por eso que las plantillas de vida a base de carbono, la Tierra es un planeta sagrado para eso. Entonces se toman esas plantillas y en otros mundos se replican y se les da estructura orgánica, no necesariamente el mismo cuerpo biológico, pero sí la esencia. Entonces,
La vida así es como se expande por todas partes. Tan equivocados están algunos divulgadores con ese cuento por ahí. Pero bueno. Entonces, estos sanadores acostumbran a sanar todo porque ellos su don lo comparten, no cobraban por eso. La economía de esa época no era así. Entonces, habían unos ciervos gigantescos que en sus cornamentas habían nidos, incluso habían pajaritos que habían huecos dentro de las cornamentas y hacían nido. Pero eso a veces fastidiaba al ciervo y para eso estaban estos sanadores, llegaban y sanaban. O sea, cogían la parte donde habían hecho un huequito como una caries, el pajarito, y de manera muy amorosa ellos cogían el pajarito y lo ponían en otro nido, en otro lugarcito, mientras sanaban esa parte para que no le doliera al animalito, y luego cogían otra vez el nidito y lo ponían ahí para que siguiera su curso, su vida, su existencia, los pajaritos, todo era compartido, ahí era bellísimo. Incluso habían animalitos mamíferos que hacían sus nidos en la piel, no dentro de la piel, sino en el pelaje de estos ciervos inmensos, también de esos grandes manoterios, esos parecidos a los elefantes, pero que tenían unos cuernos muy particulares, tenían 3 cuernos, dos que sobresalían acá y uno hacia el frente del labio pues superior acá. Salía uno por aquí y 2 por acá por debajo. Habían otros que les salían por este lado y se volteaban así. Estaban los mamús también y estaban los oligofantes que muy bien lo hablaba Tolkien en sus historias. Eran animales muy grandes. Los famosos perezosos gigantes eran inmensos y también habían unos animalitos que parecían, eran gigantescos, también eran muy grandes, que parecían no armadillos, sino puercoespines, muy grandes. Y ahí eso era una belleza, la convivencia, la coexistencia entre especies, entre formas de vida era total. Incluso había lo que llamamos niños salvajes, niñas salvajes, que decidían alejarse de los pueblos y vivir totalmente en el monte, en la naturaleza, y tenían hogar en estos animales grandísimos. Trenzaban una especie de hamaca o de habitacioncita ahí, y ahí vivían, y estos animales no les incomodaba eso. Los árboles, los grandes bosques, los seres elementales se podían ver a simple vista, los devas. Entonces estos sanadores tenían la misión de sanar a aquellos que de pronto se enfermaban o se lastimaban o sufrían accidentes, heridas, y cuando lastimosamente empezaron los conflictos, los combates, las batallas, a sanar los heridos. Pero llegaron a un punto donde ellos se empezaron a convertir en blanco de los mercenarios contratados por los atlantes para eliminar a estos sanadores y así hacer presión a Lemuria. Entonces, fue una época donde era muy hermoso uno ver, por ejemplo, estos sanadores y habían unos rituales muy particulares en lo que hoy día llamamos solsticios y equinoccios, en donde se reunían todos estos sanadores en lugares muy específicos en las grandes tierras lemurianas y en las tierras más allá de las fronteras, en las grandes montañas, en los grandes desiertos, en las zonas nevadas de glaciares, o en medio incluso de los mares, en unas barcazas especiales que ellos construían o que se les construía. De hecho, Yamirá ayudó a construir varias de esas barcazas para llevar a estos sanadores a lugares específicos de los grandes mares para hacer rituales de sanación al planeta, porque también la Tierra a veces se enferma. Entonces, eso era una cuestión muy equilibrada, muy hermosa. Entonces, cuando empezó la decadencia, que eso fue gradual, y estalló la última guerra civil entre Anunas y Anunnakis, la guerra de los señores del cielo, la última gran guerra. Al principio esas guerras se daban allá afuera, en el espacio cercano, en la Luna y en Marte, y en algunas zonas del cinturón de Cupier. Entonces, todavía acá en la Tierra no se veía esos conflictos, pero ya se sentía tensiones. Los atlantes, en cambio, sí eran, como eran científicos, ellos construían máquinas
y robots y empezaron a experimentar con genética y una cantidad de cosas y ellos iban a la curación de enfermedades y en ellos eran más frecuentes las enfermedades porque ya vivían en una sociedad más tecnificada, pero no había un equilibrio todavía, entonces había por desgaste, por contaminación radiactiva y cosas de ese estilo, había personas que se enfermaban y cuando alguien envejecía era hospitalizado, a diferencia que en Lemuria habían hospitales en Atlántida y dentro de esa vanidad que empezaron a coger los atlantes, había personas que se alargaban la vida y era a través de manipulación genética y trabajo genético, era una medicina molecular y medicina genética y trabajaban desde la genética. De hecho, aplicaban técnicas para recuperación de miembros perdidos, sanación y regeneración de órganos, digamos, envejecidos y a retardar el envejecimiento. Y por eso es que eso solamente estaba al alcance más que todo de los de las castas mayores. Recuerden que yo les dije que en Atlántida existía un sistema muy similar al sistema de castas que aún hoy día pervive en la India, que si bien en la India es un remanente de la época lemuriana, en el sentido de que aún atlantes y lemurianos convivían, eso se fue distorsionando al punto tal de que se convirtió en el adefesio de lo que hoy día es en la India. Pero en esa época en la Atlántida había sistemas jerárquicos y de castas. Entonces los de castas mayores, superiores, obviamente eran los que tenían acceso a mejores privilegios y si bien la medicina y la educación, la cultura, el arte era una cuestión, un tema de Estado, en donde todo el pueblo, todos los ciudadanos atlantes tenían derecho a acceder, una cosa es acceder y otra cosa es beneficiarse. Entonces había un costo. La economía atlante no era como la lemuriana y de hecho hoy día, de manera muy vulgar, el sistema SWIFT es un remedio lejano de lo que era la economía atlante, que era en cierta manera, entre comillas, más, digamos, equitativa que lo que hoy día es la economía basada en deuda tan horrible que nos impusieron. Entonces, obviamente había hospitales y había trabajo de rejuvenecimiento. Entonces, la nobleza y los de la realeza eran seres que vivían mucho tiempo. Habían reyes que podían vivir 15, 20 mil años, 25 mil años. Entonces, lastimosamente, cuando se fue degradando la moral atlante, esas tecnologías, esos conocimientos también se fueron perdiendo y quedaron en manos de unos pocos privilegiados que lo fueron convirtiendo en una religión, en una secta fanática y los sacerdotes, que antes eran sacerdotisas y sacerdotes, que eran los que trabajaban con las sacerdotisas, cuando se fue prostituyendo la imagen de la mujer y la fueron degradando por un sistema cada vez más patriarcal, muy similar a lo que se vivió en su momento en la Tierra, tiempo después, las mujeres fueron relegadas y la medicina se fue convirtiendo en algo exclusivamente de máquinas y de hombres y sobre todo para beneficiar a ciertas personas, no a todo el mundo. Si bien todavía había acceso a medicamentos, se empieza a trabajar con medicamentos, no con los químicos del día, pero en esa época los medicamentos se extraían de las mismas plantas, de los peces, de los animalitos, incluso de las mismas personas, se sacaban esencias que eran curativas y habían personas que trabajaban en eso. Su genética servía para sacar medicamentos de su propio cuerpo. Y eran unas tecnologías en ese entonces, a comparación de hoy día, muy avanzadas, pero a comparación de los señores del cielo, eran primitivas todavía. Y cuando una persona llegaba a la vejez y ya no había manera de seguirla rejuveneciendo, porque su genética ya estaba muy desgastada, se hacía una eutanasia. Así, porque ya los atlantes habían perdido la capacidad de voluntariamente desprenderse de su cuerpo. Y había una serie de funerales y duelos donde las personas, sus cuerpos, se hacía una impresión holográfica en 3D y se colocaba digamos, en el muro familiar y ahí quedaba esa persona, la figura,
donde sus deudos iban a saludarle, incluso podían interactuar porque tenía una inteligencia artificial programada con los recuerdos de la persona en vida, entonces se interactuaba. Había más apegos en ese sentido. Y el cuerpo orgánico, y esto a más de uno no le va a gustar, el cuerpo orgánico se reciclaba, se utilizaba lo que se podía utilizar para la industria farmacéutica de la época, o sea, no hay mucha diferencia con lo que están haciendo hoy día, y se utilizaba aquello que se podía reciclar y se procesaba el cuerpo, lo que quedaba, los huesos, servía para sacar, y de hecho, ojo con el dato, en el siglo XVIII y XIX, una de las industrias más prósperas a mano de los ingleses era la producción de abonos de fósforo a partir de huesos humanos. Pero es que alentaban las guerras que se dieron en esa época, porque la gente se pone a pensar, por ejemplo, en la gran batalla de Borodino, más de 100.000 muertos hubo en esa batalla. ¿Qué pasaba con los cuerpos? Los dejan ahí, que se pudieran. Lo que ustedes no saben, y eso no lo cuenta la historia oficial, pero si hay historiadores, yo por ejemplo tuve acceso a esa información, y habían empresas, y los accionistas eran ingleses. Y ojo, supuestamente Napoleón era enemigo de Francia, de Inglaterra, perdón, y resulta que Napoleón tenía negocios y él recibía comisión de estos empresarios ingleses. Por ejemplo, Wellington, que era masón, junto con el mariscal Ney. El mariscal Ney era francés, de ascendencia germánica, pero era francés. Y Wellington era inglés, y ambos eran masones. Creo que era de grado 31 ellos. El caso es que ellos se encargaban de garantizar que la provisión de materia prima para estas empresas no se acabara y recibían comisiones. Napoleón recibía comisión, un porcentaje, lo mismo que el rey de Inglaterra y por ejemplo, el Kaiser prusiano recibía comisiones, el zar ruso recibía comisiones, pero es que ellos alentaban guerras. Ese era un negocio. Si no lo sabían, era la producción de fósforo, los huesos humanos y de los caballos, porque muchos caballos morían en combate, y eso es una costumbre muy antigua. En la época helénica, en la época mediterránea, y en España se vio en los pueblos iberos, en los pueblos germánicos, se acostumbraba, pasada una batalla, con el tiempo, dejan que los animalitos hicieran su tarea, pero es que los lobos y los cuervos no se les reverencia, era por eso. Incluso en el Tíbet, las famosas torres del silencio, o en Sumeria, o en Irán, Irak, las famosas torres del silencio. Se colocaban los cadáveres ahí para que los huesos quedaran limpios, luego se machacaban y se hacía abono. Y eso es un remanente, un eco de recuerdo, de memoria de la época atlante. Los atlantes eran muy buenos comerciantes también, entonces se usaba los huesos para hacer abono, incluso, el dato, los atlantes, ¿sabe para qué utilizaban el material óseo de las personas que fallecían? Toda persona que moría, su cuerpo pertenecía al Estado. Por eso es que se hacía un holograma del cuerpo de la persona, del familiar, para que la familia tuviera ese recuerdo ahí. Y eso incluso lo financiaba el mismo Estado. Pero el cuerpo era otra cosa, entonces se reciclaba. Entonces el material óseo era utilizado para la elaboración de microchips, circuitos de silicio y de fósforo. Se extraía magnesio, hierro. Era una fuente de producción, de obtención de lo que llamamos tierras raras, materiales exóticos, para hacer ciertas tecnologías que se basaban en componentes orgánicos. Y eso formaba parte de los convenios con
las colonias extraterrestres que todavía negociaban en la Tierra, tanto con los Anunas como con los Atlantes y Lemurianos. Si bien los lemurianos se dedicaron más a la parte espiritual, energética y de la creación energética de las cosas, los atlantes fueron más pragmáticos y aprovecharon las tecnologías tangibles, físicas, para una cantidad de cosas en su vida cotidiana. Y de hecho, hoy día lo que vemos son ecos de esa época y de lo que alcanzó a sobrevivir después del gran cataclismo del 12.500. Y es una de las razones de por qué Enlil ordena cubrir el planeta, toda el agua que fuera posible. Por eso es que mandan ese fragmento de Tiamat, el último que quedaba sobre la tierra. Esos grandes diluvios y inundaciones eran no solamente para acabar con muchos enemigos, sino con acabar principalmente con muchas tecnologías que ellos ya no podían llevarse después de haber derrotado a los Anunnakis. Entonces, mucha de esa tecnología se destruyó. Y durante 5.000 años, mientras se recuperaban los Anunnakis, y que al ver que ya no podían recuperar sus cuerpos, empezaron a utilizar portales orgánicos para hacer migración de conciencia y luego hacer clones, fueron rescatando algunas de las pocas tecnologías que todavía quedaban accesibles y que habían sobrevivido. Entonces, miren que aquí hay cositas que hay que empezar a mirarlas desde otra óptica, pero es que les he compartido ciertas cositas, por ejemplo, ese canal El Quinto Tipo, así se llama el canal El Quinto Tipo, con esos dos expertos de cómo están dando otra interpretación a esos textos bíblicos. Entonces, en esa época los atlantes obviamente reciclaban los cuerpos. Era obligación de toda persona entregar el cuerpo de un fallecido al Estado. El Estado incluso sabía, llegaba y con un número de registro reclamaban y venga, llévelo. Lo llevaban a centros de procesamiento donde se procesaba todo. Piel, cabello, uñas, huesos, tejidos, órganos, líquidos, todo. Entonces, que vengan acá algunos a decir, ¡ay, qué es eso tan horrible! Contesto, ubíquese en la época. Y no solamente eso, había lastimosamente, de hecho, algunos de los pueblos caníbales que todavía existen en la Polinesia Sur, en Borneo, en Sumatra, en esas zonas, son descendientes ya muy degradados de antiguos comerciantes y cazadores y mercenarios que su tarea era conseguir carne humana y cuerpos humanos para los trabajos genéticos de manipulación y creación de híbridos, creación de quimeras y de la industria farmacéutica de belleza, cosmética y una cantidad de cosas, porque los atlantes fueron muy hábiles para eso. Para darles un ejemplo, época tardía, por ejemplo, los hititas, alrededor del siglo VII antes de Cristo. Los hititas fueron muy conocidos en la época por tener una industria muy apetecida, muy valorada, de talabartería, de trabajo en cuero, de bolsos, vestidos, adornos y una cantidad de cosas hechas con piel humana. De hecho, tenían una industria muy organizada de trabajo de decoración, joyería, donde el oro o la plata se utilizaba decoraciones con huesos humanos, con dientes y con ciertas partes del cuerpo. Para usted se escandalizará, pues era normal en esa época y tenían un comercio muy amplio con los pueblos cananeos de la época, en la zona ya del Oriente Medio. Los sumerios, los sirios y los asirios, y luego los babilonios y persas, tenían por costumbre en las ejecuciones, cuando se despellejaba una persona, no voy a decir en qué manera lo hacían porque ya eso no se desperdiciaba. Había una industria tabalartera y de cueros, de curtimbres, donde no solamente se curtía la cuero de animales, también de personas. Y los campos de batalla eran fuente de ingresos para mucha gente que vivía de eso. Pero muy antiguamente los atlantes tenían mercenarios, corsarios, que se iban en cacerías, sobre todo a cazar los últimos neandertales que habían sobrevivido de la última guerra de los caídos con la coalición Anuna, Anunnaki, Draco, Reptil,
de Orión, orioniana, y muchos de esos neandertales quedaron abandonados a su suerte y involucionaron muchos de ellos y se convirtieron en personas primitivas. Una pequeña parte de ellos lograron mantener un estilo de vida medianamente civilizado, digámoslo así, y estuvieron al servicio de uno de los últimos grandes reyes híbridos, que era Rama. Y los famosos hombres mono, del famoso rey, del rey mono. ¿Se acuerdan de esa historia bonita? El rey mono, él era un neandertal. Entonces, perdón, era un híbrido entre Homo habilis y un neandertalense, pero evolucionado. En esa época se trabajaba, todavía habían cepas humanas que estaban siendo utilizadas para trabajos de esclavitud. No tenían conciencia, eran embrutecidas, sirvían de esclavos y también de comida, fuente de alimentación. Por eso es que hoy día están tratando de normalizar el canibalismo. Es aberrante, pero viene de esas épocas. Entonces, no es de extrañar que, por ejemplo, los lemurianos eran muy vegetarianos y si comían proteína animal, casi siempre era de mar. Y algunos animales de crianza que ellos criaban, y eran animalitos muy reverenciados porque cuando se comía esa proteína, esa carne, se hacía un ritual, una fiesta donde el animalito, su energía volvía a la tierra y se utilizaba su proteína para alimentar a la comunidad, pero era en épocas del año. Esa escena en Avatar cuando muestran a este man pues matando a su primera cacería, donde él le da gracias a Manwë y le devuelve la energía al planeta y él se va a quedar con la carne para alimentar al clan, a la tribu, al pueblo, es muy lemuriano. Obviamente en Atlántida había alimentación por razones de, digamos, de estética, no les gustaba las carnicerías donde hubiera carne exhibida, ¿no? Se vendían cápsulas, la carne era vendida en cápsulas, por eso es que hoy día están tratando de volver a coger ese tema de la impresión 3D de carne sintética. Eso es un tema muy atlante. Obviamente no era sintética en esa época, era carne de animales que eran producidos genéticamente para ser de consumo. Hace poco se escandalizaron muchas personas y eso lo taparon esa noticia, cuando descubrieron de cierta cadena muy conocida de hamburguesas que en sus granjas habían vacas, reses, animales que habían sido modificados y que no tenían cabeza, sino un sistema básico nervioso que mantenía vivo el cuerpo, no tenían patas y el sistema digestivo era primitivo y solamente era para producir carne. Eso es real, eso fue denunciado y eso lo taparon porque hubo millones de dólares para tapar esa noticia. Entonces, estamos viendo una cuestión de que todo lo que vos ves acá, que a veces superan la misma ficción, son ecos de la época que hubo antes del gran desastre del 2500 y que se fue degradando, distorsionando y tergiversando con el paso de los siglos. Entonces, en los Atlantes habían granjas muy tecnificadas donde genéticamente se producía carne de animales, pero se ahorraban el proceso de crianza, de tenerlos alimentando, no, se producía en laboratorio esas carnes y se encapsulaban y se vendían en presentaciones muy particulares donde se compraba y mediante algunas eran ponerle unas goticas de una sustancia, de un líquido, ahí mismo se expandía y tenía el tamaño que usted quería. Entonces, era muy particular, pero había una industria también y es verídico. Por es que no es de extrañar que los tales pleyadianos, entre comillas, se refieran a nosotros como animalitos inteligentes, como hacía cierto almirante que ya fue removido de aquí y retirado del planeta. Entonces, y yo ya lo he dicho, hay una industria de carne todavía allá afuera y la manejan esos, entre comillas, pleyadianos, porque la mayoría son reptiles. Entonces, para ellos es muy normal, muy natural eso. Si usted se escandaliza, pues
Vayas en cuenta la sorpresita que se van a llevar muchos seguidores de la New Age que van a terminar en esas granjas de engorde. Pero bueno, el punto es que en esa época habían cazadores que salían a cazar personas para la industria Atlante de productos tanto cosméticos como de la industria tecnológica, porque aún habían en ese entonces, por esos convenios y acuerdos con las colonias y con los anunas en su momento, aún habían tecnologías que si bien estos seres solamente pasaban lo que ellos ya descartaban, para acá era algo avanzado. Entonces los atlantes, esas cositas que eran ya sobrantes de los de allá, para ellos eran cosas importantes y había tecnología orgánica que requería materiales orgánicos para poder reparar cierta maquinaria y ciertos sistemas de procesamiento y ciertos robots y ciertas cosas que se necesitaba. Obviamente no con la imagen dantesca fea como muestran en algunas películas de ciencia ficción, ¿no? Todo era muy higiénico y muy limpio. Entonces, hoy día, y por eso es que esa película del señor Mel Gibson, que va a ser estrenada ahorita el 4 de julio, va a mostrar una verdad muy aberrante que espero que le abra los ojos a más de uno en este mundo. Qué triste, pero toca. Y es algo real. Alrededor de 16 a entre 15 a 16 millones de personas cada año desaparecen sin dejar rastro. Ahí se han entrado todas las teorías conspirativas que usted quiera, pero a veces la realidad supera la ficción. Hay una industria de carne. Es algo que, por ejemplo, acá en Colombia se sabe que hay lugares, hay restaurantes. Hay un lugar acá en la ciudad de Medellín donde a veces usted ve personas que les falta un brazo. No sé si vieron la película Amores Caníbales. Bueno, hay lugares acá en Colombia y en Europa. Me contaron, por ejemplo, en una isla en las Baleares sucede eso. Y en otros lugares allá, donde hay personas que las secuestran, las desaparecen, pero no las eliminan inmediatamente. Las van cortando por partes y se consume eso. Hay restaurantes oscuros, underground, pero muy lujosos, donde gente aburrida de la vida cotidiana, pero tienen mucha pasta, mucho dinero, van a comer allá. Ese adefesio de película llamada Hostel mostró, como si fuera una película de ficción, algo que fue real y es real en la zona de Europa Oriental. Entonces, es terrible eso. Entonces, en esa época Atlante, eh, es que hasta a mí me da como cosa, ¿vale? Es que no es de extrañar que en este momento lo que influye hoy día en el mundo es la mentalidad atlante. Y es la que se impuso al final. Pero tristemente eso no quiere decir que sea la mejor. Lastimosamente la época esplendorosa de Atlántida desapareció y lo que quedó fue un remanente y al final fue corrompida por los reyes brujos. Entonces, ¿qué dice que vamos a volver a ser Atlantes? ¿Y de qué carajos? Pues, me perdonarán, pero hay un karma que deben cumplir y deben pagar los atlantes. Y hay gente buena atlante que está buscando la manera de resarcir ese pasado y sanarlo. Con corazón y honestidad lo están tratando de hacer. Pero hay otras que sinceramente hay que tener cuidado. Entonces, en esa época era común eh, comerciar con carne humana con los pleyadianos. Todavía sigue ese comercio. Y fuera de eso, la medicina atlante era muy a nivel molecular y genética y la gente era más bien su mentalidad hacia el final se fue volviendo muy esnovista, muy de ocio, pomposo, vanidoso, algo parecido a lo que en cierta manera
había en las altas cortes de los Anunas y Anunnakis. En los Anunnakis era realmente Anunka, es su verdadero nombre. Los Anunka era, o sea, la pomposidad de la realeza anuncania era exagerada, sinceramente. Y era común entre los señores del cielo, cuando a veces bajaban a la tierra, era común que los de la nobleza llevaban como si fuesen un perrito faldero, como si fuera, como en esas películas que muestran ese perrito todo chiquitico, tacita de té, y que la señora aristócrata acariciando el perrito lleno de joyas y todo eso. Eso era cierto, pero ahí lo están diciendo a modo de burla, porque en realidad eran seres humanos, eran personas. Bajaban estos de la nobleza a la tierra a veces a mirar sus tierras, sus propiedades, porque estos eran fundos de ellos, y iban con sus mascotas humanas. Ver una mujer de la nobleza Anunnaka, Anunkan o Anunnaki, eh, una mujer de 6 metros de alto, 7 metros de alto, ya llena de lujo, de oro, de esas cosas tecnológicas, porque ellos no podían y no pueden no se han adaptado a nuestra atmósfera y al nivel de frecuencia de acá. Entonces, para eso eran esos bolsos, esos relojes. Yo ya lo expliqué aquí hace tiempos en un video, y me extraña que haya gente que en otros videos están hablando qué son los bolsos, qué son los relojes. Y aquí ya hace rato lo hablamos, pero bueno, el asunto es que ellos, para poder compensar la diferencia vibracional temporal que se da, para eso eran esos relojes, y fuera de esos bolsitos eran sistemas de unidades de soportes vitales, y sobre todo para mantener la forma agradable a la vista de lo que ellos consideran animalitos inteligentes. Porque ver una Anuna como es realmente, recuerden que los Anunas descienden, es la mezcla de 400 razas que al final se fusionaron en una, pero tienen formas que para el ojo nuestro serían grotescas. Y los Anunnakis que llaman son híbridos de ellos, entonces imagínense cómo eran. Muchos de ellos con pieles similares a los lagartos, serpientes, incluso como erizos, o con formas muy animalescas. Entonces, por eso es que en la mitología egipcia se ven esos seres con formas de animales y todo eso. Entonces, y además hay que tener en cuenta los felinoides y los urmata, que ellos tienen formas y rasgos felinos. Entonces, para al menos ellos eran pasables en apariencia física, pero algunos Anunanka y Anunas no eran pasables. Entonces ellos necesitaban modificar, mediante una ligera proyección holográfica alrededor de sí mismos, una forma que fuera agradable. Entonces, cuando bajaban a la tierra en sus naves, los dioses descienden a la tierra, ellos iban con sus mascotas y eran humanos, seres humanos como mascotas. Hay una imagen, una escultura de Gilgamesh, como si fuera un gato, un león adulto, y parece un gatico cogido por él. Entonces imagínense ustedes en esa época cómo era la cosa. Entonces, ya ir para terminando, era muy común que las noblezas extraterrestres que estaban acá tuvieran humanos como mascotas. Por eso es que esta inteligencia, la Enoca, tomó a un humano que se empezó a llamar Enoch como mascota, en el sentido de usar su cerebro como una unidad portable USB para pasar parte de la información de que se le estaba ya acabando la batería a la inteligencia Enoca de esa nave estrellada. Entonces ahí salieron los Enoch. Entonces mire que hay muchas cosas que dentro del imaginario que hay tienen su base real, y es una base que no es muy agradable a veces de contar. Y sobre todo porque la visión que tenían los Anunka de nosotros, todavía la tienen, es que somos animalitos inteligentes. Y pues que a mí me llamaba mucho la atención ese discurso de ese tal almirante y de muchos de esos divulgadores popleyas que se refieren a los humanos con desprecio o con indiferencia o como animalitos inteligentes,
y que su discurso es deshumanizante. Tratan de convencer a la gente dentro de su libre albedrío a no aceptar ser humanos, como si el humano fuera lo peor. Y de esa manera de deshumanizar al ser humano les facilita su tarea de colonización que están tratando de imponer y de terraformación del planeta y de modificación del ADN humano al ADN silicio para poder tener esclavos manejables. Entonces es triste ver esas narrativas de estas señoras argentinas, de este pelado argentino y de esta otra muchacha chilena y de algunos acá en Colombia y en México y en España, que deshumanizantes totalmente y hablando maravillas de sus dioses, porque ellos ya tienen un puesto asignado como cardenales y obispos de esa nueva colonización que quieren imponer. Por eso es que tenemos que abrir los ojos e informarnos y darnos cuenta que si bien JL, algunas personas tienen sus reservas contra él, eso no quita que la información que le está divulgando hay que cogerla y analizarla muy bien y abrir los ojos. Sobre todo el último video que sacó ahora sobre las 10 respuestas sobre la colonización que pretenden imponer estos seres negativizados como los pleyadianos reptilianos en los acuerdos que hicieron, y tratan ellos de crear un anexo, un contraacuerdo al acuerdo de Artemisa. Quieren jugarle conejo al acuerdo de Artemisa y están utilizando de manera muy bien, o sea, civilinamente, muy bien organizada dentro de la ingeniería social que ellos están imponiendo, la manipulación del libre albedrío para que las personas sean las que acepten la transformación genética silicio y acepten la colonización como si fueran salvadores, con las promesas de esas naves hospital y esas cámaras MED, el tal GESARA, la tal alianza y todas las vainas, para que ellos se eximan, los colonizadores se eximan de responsabilidades kármicas. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo lo que hay realmente detrás de la narrativa de esta gente? Por Dios santo. Están haciendo que ustedes acepten desde su libre albedrío como algo bueno lo que solamente los beneficia a ellos. Y las migajas que están dando eso a los acólitos, a estos nuevos jerifantes y bufones que tienen ya la esperanza de ser nuevos cardenales, nuevos obispos, los nuevos administradores, los nuevos amos del nuevo mundo, ascendido en la 5D, porque eso es lo que ellos saben y no te quieren decir. Y lo que están tratando de hacer es hacerle conejo al acuerdo de Artemisa y montar un contraacuerdo en la mesa de negociaciones. Para eso está la hijuemama de esa alianza, para que al final, con el visto bueno de mucho ingenuo que desde su libre albedrío está dando autorización con esos decretos y con esos códigos y con las vainas que están aceptando a ojo cerrado de esos divulgadores argentinos, de México, de España, de aquí de Colombia y de Chile y de Estados Unidos, para que ellos digan, qué pena, nosotros no estamos invadiendo la tierra, nosotros no estamos violando ninguna cosa, son los mismos humanos los que nos están recibiendo y están dando su permiso, nos están dando la autorización y nos han dicho que podemos hacer lo que queramos acá, porque así lo han dicho, a cambio de unas cosas que nosotros de buen corazón les vamos a dar. Y de esa manera ellos quedan exentos de responsabilidad, o al menos eso creen ellos, de cumplir o pagar karma. Y eso es una estrategia que han hecho desde hace tiempos acá en la Tierra, sobre todo desde que empezaron la manipulación, atrapamiento y control sansárico de la Tierra. Y eso se vio, por ejemplo, en la Atlántida. Cuando los gobernantes empezaron a manipular la opinión pública, y la opinión pública aprobaba todas esas leyes sin ni siquiera cuestionarlas, porque recibían beneficios, y al final eso los condenó. Entonces miren que hoy día están tratando de hacer exactamente lo mismo. Ahora la pregunta que yo me hago acá en este momento: ¿lo vamos a permitir? Otra vez.
Y la divina fuente, lastimosamente, ya tiene que respetar el libre albedrío. Y cuando uno ve a esos personajes de Argentina, la cantidad de seguidores que tienen, la masa crítica que tienen a su favor, ya van entendiendo por qué el trabajo de personas independientes como yo, Berto, David, este muchacho eh, abogado español, ¿cómo es que se llama él? El de un salto cuántico. Bueno, él, algunos pocos aquí, que ustedes saben, somos muy pocos estos divulgadores independientes, nos queda tan difícil. Y fuera de eso, cuando no solamente esa cantidad de seguidores y masa crítica que tienen, sino también el respaldo económico que manejan. Nosotros tratando de sumar masa crítica para el bien de la humanidad y ellos contrarrestando todos los días. Ellos no descansan. Entonces, creo que es hora que empiecen a pensar bien, sobre todo cómo se empoderan y sobre todo hacia dónde quieren dirigir su propio proceso. A mí me llegó un mensaje muy fuerte en estos días. Mi niño, si esta gente sigue con lo que están haciendo, sumando esa masa crítica, pues por ley del libre albedrío hay que respetarles eso. Y eso hace que uno se decepcione un poco y uno diga, pucha, tanto trabajo para qué. Pero al final, lo bonito que me dijeron fue, pues que no te preocupes, Richard, al final, lo último, siempre, todo tiene que volver a la divina fuente. Y ella es la que tiene siempre la última palabra. Ellos ahora están haciendo fiesta, creyendo que ya se salieron con la suya. Pero karma tienen. Y la sorpresa que se van a llevar va a ser grande. Pero de todas maneras hay que respetar los procesos. Y eso es verdad. Por eso es que yo he ido cambiando el discurso y he estado más bien dejando que se les deja hacer hasta cierto punto. Porque en últimas, como pasó ahora por allá en esa guerra que está pasando en este momento, todo el mundo creyendo que hubo un golpe de Estado cuando en realidad fue una estrategia para saber quiénes eran los infiltrados. Y por eso es que se dejó hasta cierto punto avanzar. Y si ustedes vieran cómo quedó la cosa. Y se vienen cositas más. De todas maneras, no es deber mío contar eso porque este no es el objetivo del canal. Sé que para los que estamos resonando todo va a estar bien. Simplemente tomemos las precauciones y que el amor siempre nos acompañe y que nuestros actos hablen por nosotros. Empezamos con el tema del asilo de estos viejitos. 26 personas ayudaron, muchas gracias. Somos más de 9.300. Espero que cada uno de ustedes haga sus propios trabajos de empoderamiento y sobre todo actuar, porque el amor es acción. Y ojalá, espero, no ojalá, no, espero realmente de corazón que esos proyectos e iniciativas que ustedes están haciendo a su propio modo de parecer les dé buenos resultados. Ayuden, visiten lugares que necesitan, esos viejitos nomás necesitan que alguien los acompañe un ratico. Visiten esos refugios donde hay perritos que van a ser sacrificados porque no hay nadie que los adopte. Al menos denles un cariñito antes de morir. Siembren arbolitos. Ayuden a recuperar quebraditas. Limpien playas. Quiéranse mucho. Ámense. Y sea lo que venga, lo que vaya a suceder, pues al final el amor es invicto. Muchas gracias. Un abrazo cósmico.